Bien, muy buenos días, jóvenes. Estamos hoy otra vez en la clase de programación 4. Bendito Dios, hoy que nos permite estar con ustedes. Les saluda el profesor Cristian Lobo. Hoy pues vamos a comenzar nuestra clase de programación 4 y vamos a dar los lineamientos que corresponden al día de hoy. Vamos a trabajar siempre en la unidad 3, programación orientada a objetos en Java y el contenido que vamos a ver hoy es declaración de métodos, como subtema la estructura de un método en Java, ¿verdad? Para trabajar. Bien, vamos a comenzar diciendo donde vamos a especificar lo que corresponde a este día. Cuando hablamos y planteamos una clase, en lugar de especificado como un algoritmo, ¿verdad? Podemos decir de que lo hicimos primero en las primeras clases o en las primeras tutorías que tuvimos, ¿verdad? De la clase. Es dividir todas las responsabilidades de la clase en un conjunto de métodos. Y estos métodos ya los hemos visto en la sintaxis anterior. Podemos decir de que hoy lo vemos de esta manera. Public void, el nombre del método y el algoritmo. Cuando hablamos del algoritmo, estamos hablando del proceso que va a realizar ese método. Veremos que hay varios tipos de métodos. El método con parámetros. Un método puede tener parámetros, ¿verdad? Donde nosotros decimos qué es lo que queremos que realice ese método y con qué va a ir conectado. Los parámetros podemos imaginarlos como variables locales al método, pero que su valor se inicia con todos los datos que llegan cuando los llamamos. Vamos a ver este planteamiento de este primer problema. Tenemos la confección de una clase que permite ingresar valores enteros por teclado y que nos va a mostrar la tabla de multiplicar este dicho valor. Finalizará el programa al ingresar el valor 1 o negativo 1, ¿verdad? Comenzamos. Entonces llamamos primeramente nuestra librería, que es importjava.until.skyner. Ya sabemos que este es una librería que ejecuta procedimientos matemáticos. Luego vamos a publicar nuestra clase, que en este caso vamos a decirle que se va a llamar tablas de multiplicar. Luego vamos a publicar el primer método que queremos que ejecute, que en este caso va a ser cargar valor. Public void, cargar valor, ¿verdad? Entonces, y ahora vamos a llamar a Skyner para que nos ejecute un nuevo método, ¿verdad? Skyner teclado es igual a new Skyner system.in. Recuerde que aquí le estamos diciendo de que me permita ingresar los valores por teclado. Luego tenemos nuestra primera variable que sería in valor. Recuerden que aquí vamos a utilizar, ya sea si ustedes se recuerdan con clases anteriores del primer semestre, hablábamos sobre las condiciones, if anidado, if simple, do, while, ¿verdad? Que lo vimos en el primer semestre. Entonces aquí tenemos, vamos a abrir el do, que es una condición, para ver si los valores que vamos a ingresar corresponden a ese valor positivo o negativo. Entonces decimos system.print, ingresa el primer valor. Luego le decimos que la variable valor la va a ingresar por teclado y va a ser del tipo entero. Luego le vamos a decir una condición donde que si el valor de i es distinto o que el valor es menor de negativo 1, entonces va a calcular un valor y cerramos el procedimiento, ¿verdad? Cerramos el procedimiento y luego decimos que while, ¿verdad? El while va a comparar con la condición if, si el valor es un valor que nos permite a nosotros verificar que está dentro de los parámetros que hemos dado, que son los números positivos. Es decir, que si yo pongo negativo 1, negativo 2, él me va a ejecutar un procedimiento diciendo que no conforma ese valor. Luego vamos a publicar nosotros, vamos a publicar nuestro segundo método, que en este caso sería calcular. Y aquí es donde nosotros decimos, ¿verdad?
cuando vamos a agregarle otro parámetro, donde que vamos a agregarle una variable que va a ser la b. Entonces decimos que int va a ser la letra b, que va a ser nuestra variable, va a ser del tipo entero, ¿verdad? Va a ser del tipo entero nuestra variable. Y le decimos entonces que vamos a hacer una condición for. Esta condición for nos va a permitir a nosotros que se ejecute ese proceso hasta que se cumpla la condición que teníamos adelante o en la parte superior. Les decimos for in que f es igual a b. Estamos diciendo de que el valor de f vamos a igualarlo para la función b. Y que si f es menor o igual que b, entonces que lo que lo multiplique por 10. Y si f es igual a f, entonces que sume b, ¿verdad? Entonces aquí le estamos diciendo de que no ejecute. Vamos a decir un ejemplo. Nosotros decimos que vamos a hacer la multiplicación. Es decir, si decimos 1 por 1 es igual a 1, ¿verdad? 1 por 2 es igual a 2. Entonces, ¿qué? Si el valor es mayor, entonces me va a decir 1 más 1 es igual a 2. Esa es la operación que va a realizar nuestro método de calcular. Y luego le digo que me imprima en una línea la variable más el resultado de lo que nosotros queremos que nos aparezca. Es decir, de lo que les estaba mencionando. Si yo multiplico 1, ese es el valor que voy a ingresar. 2 sería por el cual yo voy a multiplicar. Y el valor residual o lo que me va a dar la multiplicación de 1 por 2 me va a ser 2. Entonces esa es la variable que me va a mostrar. Me va a mostrar el 1 que yo ingresé más el resultado de las operaciones que nosotros estemos realizando. Entonces ahí tenemos. Luego finalizamos ese proceso y nos vamos ya al método de mostrar cada uno de la ejecución de todos los procedimientos. Entonces le decimos public static void main string, el argumento, y luego llamamos a nuestra clase que sería tabla de multiplicar. Vamos a cambiar nuestra clase. Vamos a cambiar nuestra clase para que pueda encapsular todos los métodos y que los pueda mostrar en el proceso. Es decir, vamos a llamar una variable que se llame tabla. Luego le decimos tabla es igual a new tabla a multiplicar, es decir, que estamos igualando la variable nueva con la clase nueva para que no se ejecute. Luego decimos tabla.cargar valor, es decir, que le estamos diciendo que el método que tenemos de cargar valores, que lo cargue en la nueva variable que sería tabla. Veamos la ejecución de ese ejercicio. Aquí lo tenemos. Vamos a ejecutarlo. Aquí ya lo ven ustedes, miren. System.print, ingresa el valor es igual a teclado, .next in. Luego tenemos calcular el valor y luego le decimos que si en el while ya saben ustedes que le decimos que verifique ese valor. Entonces ya aquí tenemos cargado nuestro método de calcular, ¿verdad? Ya aquí pueden observar la variable ustedes de lo que les decía, del int b, que le estamos agregando un nuevo parámetro dentro del mismo método. Vamos a ejecutarlo. Nos dice aquí, proceso completado y luego ingresa el valor. Queremos la tabla del 2. Vamos a poner 2 y él automáticamente por este procedimiento que le decimos en el ciclo for, él me va a sacar todos los resultados de la tabla del 2. Es decir, yo no voy a ver la operación, sino que solo voy a ver el resultado de la operación matemática. Entonces decimos aquí, ¿verdad? Le decimos entonces que si f es igual a b, entonces que realice la operación, ¿verdad? De poner 0. De lo contrario, entonces que me lo multiplique por 10 y el otro por que me lo vaya sumando. Veamos entonces en el procedimiento. 2 por 1 y ahí me va a salir 2, 4, 6, 8, 10, 2. ¿Verdad? Ahí está, miren.
Tenemos 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 8, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, y así procedimiento él lo va a ir realizando. Ahora, supongamos que le pongo menos 1, que sería esto, miren. Él me va a generar me va a decir de que va a finalizar el procedimiento. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando el parámetro que el valor no puede ser menor que 1, ¿verdad? No lo va a permitir. Entonces, por eso no realiza las siguientes operaciones. Veamos ahora en la ejecución 2, si le ponemos la tabla del 3. Me va a salir 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 y 30. Esa es la tabla de multiplicar. Bien, continuamos entonces con la clase y vamos entonces a hablar que en esta clase no hemos definido ningún atributo, ya que el objeto de la clase Skeiner lo requerimos en un solo método. Por ello lo definimos como una variable local. Es decir, que nos permite a nosotros calcular y recibir un parámetro de tipo entero. Luego lo utilizaremos dentro de ese método para mostrar la tabla de multiplicar, que estos dichos valores, para que esto inicialicen la variable f. El valor que tenga en el parámetro, esto será después, luego de cada ejecución del ciclo for, incrementando el contador f con el valor de b. Es decir, que él va a ir haciendo un incremento. Es decir, 2 por 1, entonces él va a decir, va a sumar la variable que estamos multiplicando, ¿verdad? Es decir, 1 más 1 es igual a 2. 2 más 1, 3. Y así sucesivamente lo va a ir haciendo. Igual en la tabla de multiplicación del 2, 3, 4, así, él va a ir sumando, ¿verdad? La variable en el conteo de lo que nosotros le vayamos pidiendo. Y lo podemos ver aquí, miren, es lo que les decía del contador F y el valor de B. Un método puede no tener parámetros como hemos visto en otros problemas anteriores, que puede tener uno o más parámetros. En caso de tener más de un parámetro, los mismos se van a separar por coma. El método cargar valores no tiene parámetros, si ustedes lo pueden ver, y tiene por objeto cargar un valor entero por teclado. Es para llamar ese método y que calcule que dentro de la tabla de multiplicar, todos los valores que vamos a utilizar sean pasados por el teclado, como lo podemos observar aquí, ¿verdad? Ahí podemos observar lo que yo les explicaba anteriormente, que ahí está cargando, por Skeiner, está cargando los valores, ¿verdad? Bien, como vemos el método calcular lo llamamos por su nombre entre paréntesis. Le pasamos ese dato al enviar y eso debe ser un valor o una variable entera. No podemos poner en este caso valores decimales. O sea que en este problema, en el main solo vamos a llamar al método cargar valor, ya que el método calcular luego es llamado por el método cargar valor. Miren, aquí podemos ver, este es nuestro método en el cual pues ya estamos cambiando la clase y la estamos cambiando por una variable que nos va a permitir encapsular todos los métodos que nosotros realicemos en el proceso. Tenemos el método que retorna un dato. Un método que puede retornar un dato, ¿verdad? Nosotros publicamos el tipo de dato, el nombre del método, los parámetros y el algoritmo. Y luego retornamos el dato, o sea, el valor que nosotros queremos que se muestre en pantalla para su ejecución. Cuando un método retorna un dato, en vez de indicar la palabra clave void, previo al nombre del método, indicamos el tipo de dato que va a retornar. Y esto, luego, dentro del algoritmo, en el momento que queremos que finalice él mismo, él va a retornar el dato empleado que hemos empleado en la palabra clave return con el valor respectivo. Veamos el segundo ejercicio. Tenemos nosotros la confección de una clase que permite ingresar 3 valores por teclado, luego mostrar el mayor y el menor de estos valores. Es decir, que nosotros vamos a ingresar 3 valores que nos permitan realizar nuestra operación matemática. Veamos.
llamamos nuestra librería Skynet, import java.util.skynet. Luego publicamos nuestra variable que se va a llamar class, public class mayor menor. Luego llamamos entonces nuestro primer método public void cargar valores. Vamos a cargar estos valores por Skynet. Los vamos a poder ingresar por teclado. Y luego que nos imprima, ¿verdad? En una línea de la página, ¿verdad? System.oprint.ingresar primer valor. Luego le decimos que nuestro primer valor va a ser del tipo entero y que va a ser ingresado por teclado. Luego lo hacemos con el segundo valor, luego lo hacemos con el tercer valor, ¿verdad? Y luego establecemos dos variables que nos van a permitir que estos procesos se ejecuten, ¿verdad? Y que nos puedan mostrar cuál es el resultado de la pregunta. Entonces decimos mayor y van a ser del tipo entero porque son valores enteros los que vamos a ingresar. No podemos utilizar decimales en este caso. Entonces mayor o menor. Luego le decimos que mayor va a ser igual a calcular mayor, ¿verdad? Que el valor 1, que el valor 2 y que el valor 3, ¿verdad? Que mayor. O sea que él va a igualar y verificar si valor 1, valor 2 o valor 3, cuál de esos tres es mayor. Luego, menor, que es la segunda variable, ¿verdad? Que permite encapsular la operación, calcular menor, valor 1, valor 2 y valor 3. Lo mismo que en el valor mayor. Él nos va a permitir ver dentro de esos tres números que nosotros vamos a ingresar y que él nos diga, este es el valor mayor y este es el valor menor. Luego que lo imprima en una línea de código, system.print line, que el valor mayor de 3 es, si llamamos nuestra variable. Recuerde que el signo más es la concatenación de nuestro texto más la variable. Igual que en system.o.println, el valor menor de 3 es el menor, ¿verdad? Entonces venimos nosotros, publicamos nuestro siguiente método que se llamaría public int calcular mayor. Y agregamos los parámetros que nos hacen falta para poder realizar esta operación, que sería del tipo entero, valor 1 y valor 2 y valor 3. Luego llamamos una variable que va a ser la que va a efectuar el contador de lo que nosotros queremos, la operación resultante. Y decimos que if es el valor 1, si es mayor o menor que valor 2, que concatene igual la operación de la verificación, que si el valor 1 es mayor que el valor 3, y entonces que m es igual a valor 1. O sea que esa va a ser la respuesta, que valor 1 sería el mayor de los tres. De lo contrario, nos dice que, el valor 2 haga la comparación con valor 3 y que diga que es entonces que el valor 2 es mayor. Si no, entonces que sea valor 3, ¿verdad? Entonces ahí tenemos nuestra operación de el siguiente método. Y luego le decimos que retorne el valor de m para verificar si la operación fue realizada correctamente. Luego vamos a publicar nuestro tercer método que va a ser calcular menor. Entonces decimos que agregamos los parámetros que ya teníamos ahí arriba, pero también los agregamos aquí para que haga también el mismo procedimiento que para encontrar el menor de los tres números. Ahí está la condición if, ¿verdad? Llamamos otra vez la variable m para que me haga el procedimiento y ahí podemos ver que si valor 1 hace la comparación con el 2 y el 3 y valor 1 es menor, entonces que me diga que el valor 1 es menor. De lo contrario, else, que me diga que el valor 2. Luego hacemos la otra condición else y nos dice que entonces que sea el valor 3. Ahí está. Cualquiera de las condiciones que nos haga en la condición if, entonces él nos va a ir diciendo por cada parámetro
cuál va a ser ese resultado y luego que retorne M. Y ahora sí, llamamos el último método, que va a ser el de, para llamar ya cada uno de los métodos. Entonces decimos, llamamos la clase mayor, menor, y le cambiamos el nombre a myMen. Y es igual a new mayor, menor. Luego llamamos o cargamos el método myMen.cargar valor. Entonces, si vemos esa sintaxis que calcula el mayor de 3 valores enteros, es similar al algoritmo visto en los conceptos anteriores. ¿Qué sería este? Miren, que ya lo explicamos. Luego, lo primero que podemos observar que el método retorna un entero y recibe 3 parámetros. O sea que es el resultado. Nos va a dar 3 resultados, ¿verdad? De lo que nosotros estamos preguntando. Con el método public in calcular mayor. Dentro del método verificado, ¿cuál de los 3 parámetros almacena un valor mayor a este? Lo almacenará en una variable local llamada m. Al valor almacenado en esta variable, lo retornamos al final como con un return, ¿verdad? La llamamos al método calcular mayor, lo hacemos desde dentro del mismo método cargar calores, ¿verdad? Valores. Ahí tenemos entonces, realizamos la operación, ¿verdad? Debemos asignar una variable, el valor devuelto por el método calcular mayor. Luego el contenido de la variable mayor lo mostraremos. Consiste en .oprint, el valor mayor de los 3, más la variable, ¿verdad? La lógica es similar para el cálculo del menor. Es lo mismo, ¿verdad? Solo ahí lo que cambia es que vamos a decir si es menor. Bien, tenemos una tarea de 5 puntos. Van a confeccionar una clase que permite ingresar 4 valores por teclado, luego mostrar el mayor y el menor de los 4 números. Ya ustedes ahí tienen el ejercicio de 3 valores, entonces ustedes ya pueden hacerlo en su casita. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Ninguna? Bien. ¿Cuál es el trabajo que van a hacer ustedes y tienen que entregarlo en esta semana? Desarrollar los ejercicios prácticos en su cuaderno y que copie el contenido de lo que hemos visto el día de hoy. Bien, jóvenes. Dígame. Profe,